¿Me ayudan? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Hay 25 solamente presentes. Bueno, ¿pueden ver en su pantalla, por favor? Sí, doctora, se ve. Ya. Hoy vamos a hablar dos temas importantes que están incluidos para el primer parcial. El ciclo menstrual, sus trastornos y la hiperemesis gravídica. Por favor, si me podrían dar datos, si ya se ha dado lo que es la regulación de hormonas y la histología dinámica del aparato genital femenino. Sí, doctora. Ya. ¿Amenorrea también se dio? Sí, doctora. Primaria, secundaria. ¿Me podrían dar ese dato, por favor? Bueno, vamos a continuar entonces hablando del ciclo menstrual, ¿ya? Primeramente hay que aclarar un poco los conceptos, ¿no? Decir, ¿qué es un ciclo sexual? ¿Qué es un ciclo ovárico? ¿Qué es un ciclo uterino? Inclusive la referencia bibliográfica de Goría habla del ciclo cervical, ¿ya? Entonces, para un buen entendimiento, prácticamente los tres hacen referencia a lo mismo. Si ustedes se pueden fijar, el ciclo sexual son los cambios fisiológicos que se producen en el aparato reproductor femenino, o sea, el concepto ya es más íntegro, habla del aparato reproductor femenino y que hace posible el embarazo o la menstruación. El ciclo ovárico también se produce cambios fisiológicos, pero en los ovarios, y que tiene dos funciones importantes, la de liberar los ovocitos maduros y la también de producir las hormonas sexuales. En el ciclo ovárico se van a producir tres fases. Todas estas modificaciones fisiológicas se producen en tres fases. El ciclo uterino o menstrual también son cambios fisiológicos, pero en el útero. Y también tiene tres fases donde se van a producir los cambios fisiológicos, histológicos. En otras palabras, es lo mismo al hablar de ciclo sexual, ciclo ovárico, ciclo uterino o ciclo menstrual. La diferencia está, las manifestaciones se producen, en este caso el ciclo ovárico, se producen en los ovarios. Pero esos cambios, esa liberación de hormonas, esas fases folicular, ovulatorio y lúteo, se va a manifestar en otro órgano. Y ese órgano es en el ciclo uterino, en el útero. Y cuando hacemos referencia del ciclo uterino como tal, y actualmente en otros textos está como ciclo endometrial. Quiere decir que son cambios fisiológicos que se va a producir en el útero. De ahí viene la denominación. Lo que está ocurriendo en el ovario va a ocurrir en las estructuras del útero. A eso nos estamos refiriendo para poder comprender mejor esto. Entonces, en muchos textos van a mencionar casi lo mismo, con la diferencia que las estructuras histológicas, los cambios que se van manifestando son diferentes. Seguimos. Entonces, ¿qué es qué entendemos nosotros por ciclo menstrual? Es un proceso cíclico, natural, fisiológico, que se presenta en el útero de la mujer para el embarazo o para la menstruación. Esos cambios va a ayudar, va a asegurar un embarazo cuando hay fecundación o, de lo contrario, va a asegurar la menstruación. Y eso va a ocurrir en todos los meses de la edad reproductiva, en la mujer en edad fértil. Esos cambios fisiológicos se van a producir desde el primer día de la menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. Quiere decir que un ciclo menstrual
empieza el primer día de la menstruación y termina ese ciclo hasta el primer día del periodo siguiente del ciclo menstrual o de la menstruación. ¿Ya? También podemos decir que es el periodo comprendido entre el comienzo de la menstruación y en el inicio de la siguiente menstruación. Así también se lo conceptualiza el ciclo menstrual. Con respecto a su periodo de duración, en la mujer en edad reproductiva, una mujer joven, tiene una duración promedio de 28 días. Ese es el promedio, pero el rango normal es de 24 a 35 días. En otros textos está de 21 a 35 días. Entonces, para no confundirnos, sobre todo para una evaluación, el rango normal vamos a decir que es de 21 a 35 días. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas, aquellas mujeres que sus ciclos menstruales son cortos o son muy prolongados? En una revisión que se ha hecho de varios trabajos, casos clínicos, una revisión con referencia a esta temática, se han encontrado que aquellas mujeres que tienen ciclos cortos, menores de 21 días y mayores a 35 días, generalmente la ovulación es casi nula, es escasa. Es decir, que van a cursar con ciclos monofásicos. No se va a producir esa fase proliferativa, secretora, si estamos hablando del útero, y si es del ovario, no se va a producir la fase folicular y la fase lútea. Va a faltar la segunda fase. A eso denominamos ciclos monofásicos. Entonces, están menstruando, pero no hay ovulación. ¿Cuándo hablamos de un ciclo menstrual normal? El ciclo menstrual es normal cuando interactúan tres órganos importantes: el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Este eje gonadal se encuentra en reposo en la niña, pero ya cuando la mujer está en la etapa de la pubertad, este sistema o eje gonadal se va a activar. Esa activación, como ustedes lo pueden ver en este dibujo, empieza desde el hipotálamo, continúa con la hipófisis anterior, el ovario. El ovario estimula el útero para los cambios fisiológicos, porque tienen que asegurar el embarazo cuando hay fecundación o que se produzca la menstruación. Y va a haber una retroalimentación positiva o va a existir una retroalimentación negativa. También ya han debido hablar en las clases anteriores el hipotálamo que secreta las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, ¿no es cierto? En la etapa de la pubertad estimula a la hipófisis y la hipófisis se encarga de liberar las gonadotrofinas. Y esas gonadotrofinas estimulan al ovario para que el ovario produzca, secrete estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas van a actuar a nivel del útero si el útero tiene transmisores. Toda esa información es basada en neurotransmisores. Tiene receptores. Si los receptores son pocos, entonces, así tengamos bastante cantidad de estrógeno, no se va a producir el efecto esperado, y lo mismo con la progesterona. Entonces, ahí es donde se produce una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Estamos recordando lo que en clase anterior ya han tocado ese tema. Ahora, teniendo en cuenta cómo es nuestro tema ciclo menstrual, ¿no? Entonces diríamos, hablaremos lo mismo que de lo que nos dijo en clase anterior del ovario. No. Lo que tenemos que hablar, qué es lo que está ocurriendo, qué cambios se está produciendo en el útero. Y principalmente esos cambios
fisiológicos, histológicos que se producen en el útero, principalmente es en el endometrio. ¿Va a haber cambios en el cuello uterino a nivel de la secreción del moco? Sí. En el miometrio también, pero es menos evidente. Donde existe un cambio, pero importante, potencial, es en el endometrio. Y el endometrio tiene esa capacidad de poder experimentar esos cambios cíclicos. Esos cambios cíclicos es gracias a las hormonas esteroideas secretadas por los ovarios. Y no solamente van a ser cambios cíclicos en su estructura, también va a haber cambios enzimáticos. Si recordamos histología, anatomía, el útero tiene varias capas. Desde un punto de vista histológico, el endometrio también tiene capas. Una capa basal y una capa funcional. La capa basal está más interiormente y la capa funcional está más hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad endometrial. De estas dos capas hay una que se regenera y la otra no. La capa basal es la que no va a sufrir cambios durante el ciclo menstrual. Sin embargo, la capa funcional es la que va a sufrir los cambios cíclicos por el influjo hormonal de los ovarios. Pero para que esta capa funcional se regenere, es gracias a la participación de la capa basal. Ahí están las células madre y de ahí se va a regenerar. Pero no tiene esa capa basal los receptores para las hormonas esteroideas. Por lo tanto, esa es la razón por la que no se modifica, no se produce cambios en esa etapa del ciclo menstrual. ¿Qué hay en esa capa funcional? Hay dos estratos, un estrato compacto, un estrato esponjoso, donde están las células glandulares y está el estroma. Es ahí donde se van a producir los cambios. Aquí tenemos una foto de un corte histológico donde observamos dos cambios importantes en su estructura. La capa basal, fíjense, y la capa funcional. Probablemente vamos a tener pocas oportunidades de ver este tipo de estructuras histológicas en el microscopio, dentro de nuestro ámbito clínico del ejercicio de la profesión. Pero para poder ilustrar y para poder entender qué cambios fisiológicos se producen en ese nivel y de dónde estamos hablando, ¿no? Prácticamente es a nivel del endometrio. Y en ese endometrio hay dos tipos de capas y van modificándose la capa funcional. Las fases del ciclo ovárico, ya ustedes lo saben, fase folicular y la fase lútea, que está separada por la ovulación, ¿no es cierto? Lo mismo es reflejado en el útero, pero cambia su denominación. Fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual o intramenstrual. Desde un punto de vista ecográfico, se dice fase intramenstrual. La fase proliferativa recibe estímulo del estrógeno. La fase secretora recibe estímulo de la progesterona. Y en la fase menstrual descienden las hormonas esteroideas. En este caso, con más evidencia, desciende la progesterona porque es la que estaba elevándose. Y luego desciende. En la fase proliferativa a nivel del endometrio, tenemos aquí lo que está ocurriendo en el ovario, ¿no? Pero ¿qué ocurre a nivel del endometrio en esa capa funcional? Entre los días 5 al día 13, existe una regeneración del estrato funcional. Hay una proliferación de esa capa funcional. Y eso se debe a que las glándulas de esa capa empiezan a proliferar.
Primero están rectas, después se tornan tortuosas a medida que va pasando los días y se van aproximando al día 11, 12, 13. Esa etapa o fase proliferativa después de la menstruación mide aproximadamente 1 a 2 milímetros. Pero a medida que va continuando la regeneración, proliferación de esta capa, en esta fase proliferativa, el endometrio ya adquiere mayor grosor, ya está más grueso. Ese espesor máximo del endometrio en un ciclo menstrual normal mide 12 milímetros. Algunos textos nos dicen 10 milímetros. Con fines académicos y para una evaluación, entonces vamos a concluir que mide 12 milímetros. Ahora, este estrato funcional tan importante, desde un punto de vista ecográfico, nos ayuda a determinar por qué una mujer está sangrando, por ejemplo. Y ahí vamos a ver algunas ecografías para poder ilustrarnos mejor qué es lo que ocurre. De dónde vienen ciertas palabras que los ginecólogos o en un reporte ecográfico con mucha frecuencia lo mencionan. ¿Cuándo llega a medir 12 milímetros de espesor el endometrio? Entonces, como decíamos, cuando es un ciclo menstrual normal, mide 12 milímetros y eso es en el momento de que hace el pico máximo la hormona luteinizante. Ahí se llega a esos 12 milímetros de espesor. Esto es un endometrio proliferativo. El endometrio secretorio, fíjense, proliferativo, secretorio. Entonces, en la fase secretora, que empieza del día 14 hasta completar el ciclo menstrual 28 días, es después de la ovulación. Allí se va a producir una actividad importante donde las glándulas endometriales se van a cargar, se van a llenar y van a expulsar glucógeno. Los vasos sanguíneos van a proliferar, se van a dilatar, se van a cargar de flujo sanguíneo importante. Es decir, hay una proliferación y una secreción en las glándulas endometriales. Los vasos sanguíneos se tornan más tortuosos y también existe actividad enzimática importante a este nivel. Aquí vamos a observar el endometrio secretor y aquí las diferencias que existen en ambos endometrios, ¿no? Totalmente diferente, mucha actividad mitótica en la fase proliferativa y aquí podemos observar, parece como si fueran hojas, ¿no? Deshilachadas. Ese es el endometrio secretor. ¿Qué ocurre en la fase menstrual? Dijimos que hay 3 fases, proliferativa, secretora y la fase menstrual. En la fase menstrual hay principalmente 3 eventos importantes, para resumir. Una desintegración del estrato funcional, esa capa funcional que se ha estado proliferando, cambiando por los estímulos hormonales, primero estrógeno, luego progesterona, se desintegra. Hay una necrosis isquémica, porque los vasos sanguíneos tienen espasmos, se contraen. Hay una autodigestión enzimática. Las enzimas van a acelerar en la destrucción de las células porque va a haber una digestión, una destrucción de los tejidos. Pero esa destrucción está regulado también, no es que van y todo lo van a destruir tampoco. Hay una regulación que ocurre a ese nivel. Entonces, básicamente se producen estos 3 eventos importantes.
Y las prostaglandinas van a ayudar a que se produzcan justamente esos espasmos, esas contracciones de los vasos sanguíneos y también de las fibras endometriales. Aquí tenemos el endometrio menstrual, completamente diferente a las anteriores, ¿no? Y aquí, con un microscopio electrónico, que también me gustó muchísimo, lo vi en uno de los textos, nos muestra de una manera muy objetiva cómo se van realizándose los cambios fisiológicos, histológicos. Lo que más llama la atención, fíjense, de las glándulas, ¿no? ¿Cómo son sus tubos? Sus tubos son rectos, ¿no? Y a medida que va continuando el ciclo menstrual, la fase secretora ya son más espiraladas, más onduladas, más tortuosas y se van cargando de glucógeno. Y cuando ya estamos completando el ciclo menstrual de 28 días, cada vez están más tortuosas y más cargadas de glucógeno. Ahora, todo lo que hemos visto podemos resumirlo en palabras sencillas, lo que está en esta diapositiva, la fisiología del ciclo menstrual, comparando lo que ocurre a nivel de los ovarios y lo que está ocurriendo a nivel del endometrio. Una fase folicular, por el estímulo de los estrógenos, el endometrio se hace proliferativo. Viene la fase ovulatoria. La fase lútea, posteriormente, hace que ese endometrio se torne o se modifique a secretor. También van a transformar las glándulas del endometrio, todo lo que es la capa funcional. ¿Se preparan para qué? Para recibir al nuevo ser. Para que esas células, esos gametos que se han fusionado y han conformado un huevo, pueda implantarse en su forma de blastocisto en la cavidad uterina, en la pared posterior, cerca a la línea media. Es ahí donde se realiza la implantación. Entonces, las células, el tejido endometrial, la vascularización se han preparado para realizar la conexión de los vasos sanguíneos, del trofoblasto, etcétera, del embrión. No se da, entonces toda esa capa funcional se desecha a través de la menstruación, con todos los cambios que habíamos mencionado de los 3 eventos, ¿no? Y aquí tenemos un resumen desde un punto de vista histológico, funcional, que ocurre en estas fases, y en qué momento del ciclo ocurren estas fases. La fase proliferativa de 5 a 13, la fase secretora de 14 a 28, en otros textos encontramos de 15 a 28. Entonces, con fines para nosotros de tipo de evaluación, 14 a 28, y la modificación máxima de esta fase secretora coincide con el día 21. Posteriormente, la fase menstrual, ¿no? Tiene una duración de 1 a 4 días. El grosor del endometrio es tan importante conocerlo desde un punto de vista ecográfico y correlacionarlo con la clínica es muy importante. Adquiere un grosor en la fase proliferativa de 5 milímetros. En la fase secretora va incrementándose mucho más. Hay textos que nos hablan de 10 a 12 milímetros. Y en la fase secretora ya hay los cambios, ¿no? Ya se observa a partir de los 7 milímetros. Y en la fase menstrual vamos a encontrar menos, hasta 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Y todo esto en cada ciclo va ocurriendo estos cambios. Desde el punto de vista ecográfico, ¿qué es lo que vamos a ver? Que también es muy importante
para nosotros entenderlo y hacer la correlación de la clínica con lo que es la ecografía. Para hablar o realizar la interpretación de un estudio ecográfico, en este caso del endometrio, a través del transductor transvaginal. Quiero decir que de las ecografías ginecológicas, la ideal para poder observar los cambios a nivel del endometrio es la ecografía transvaginal, por la vagina. Entonces, la terminología que se utiliza para la descripción se denomina ecogenicidad. Y esa ecogenicidad del endometrio se clasifica en 3 patrones. ABC, un patrón A, cuando hace referencia a un endometrio trilaminar. Si el endometrio es trilaminar, corresponde a la fase proliferativa. El patrón B, si el endometrio es isoecogénico, además se ve una línea ecogénica central, hiperrefringente, corresponde a una fase secretora. Isoecogénico quiere decir que hay 2 estructuras que tienen la misma ecogenicidad. Es igual, pero no son la misma estructura, son estructuras diferentes. Entonces, al endometrio lo está comparando con alguna otra estructura, el miometrio, ¿no? Entonces, corresponde, dice, a una fase secretora. El patrón C es un endometrio hiperecogénico. Hiperecogénico nos habla que tiene una ecogenicidad de un gris claro, casi blanco, homogéneo. No se ve ya la línea ecogénica central, pero también corresponde a la fase secretora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes ecográficas transvaginales. ¿Por qué transvaginal? Porque aquí no vemos la silueta vesical, no observamos la vejiga. Tendríamos que ver, si fuera una ecografía transabdominal, tendríamos que ver una bolsa negra, como la que están viendo aquí. Discúlpeme, por favor, voy a un ratito. Disculpen, por favor. Voy a aumentar el volumen. Ya. Entonces decía que en la ecografía transvaginal lo vamos a diferenciar de que no se ve la vejiga. Si fuera una transabdominal tendríamos que ver así como vemos aquí, redondito, ¿no? Pero más grande y negro. Cuando vemos negro, a esa ecogenicidad se lo denomina anecoico. Y cuando lo vemos de un tono gris, un gris oscuro, la palabra que se utiliza es hipoecoico o hipoecogénico. Y cuando es un gris claro, ¿ya? O casi blanco, se denomina hiperecoico, hiperecogénico o hiperrefringente. Entonces, con una ecografía convencional transvaginal, vamos a ver no de colores, vamos a ver blanco, gris oscuro, negro, gris claro, un gris más claro, con destellos que hacen la apariencia de una imagen blanquecina. ¿Ya? Eso en prácticas también. Me imagino que lo están llevando, ¿no? Entonces, el patrón A, decíamos, ¿no es cierto?, que corresponde a la fase proliferativa. La línea endometrial es trilaminar. Aquí, por ejemplo, que ustedes están observando, este es el útero, este es el fondo uterino, aquí está el cuellito del útero, y aquí adentro podemos observar unos tonos gris oscuros y al medio una línea más clarita, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene la apariencia de que fueran 3 capas. Entonces aquí vemos 1, 2, 3.
Estas 3 capas es la imagen trilaminar que hace referencia el patrón A para la observación, interpretación de una imagen ecográfica. Entonces, cuando vean esta imagen, ¿no? Decir, esto es un endometrio proliferativo. Entonces, si es el endometrio proliferativo, corresponde a esa fase proliferativa o estrogénica. Entonces, hay estímulo estrogénico, ¿no? Ahora, en la otra ecografía de patrón B, fíjense, totalmente diferente. Aquí observamos el útero, este ya es el fondo, esto está cambiado, ¿no? En el otro, veamos el fondo de este lado y aquí el cuello. En este, diferente, este es el cuerpo, este es el fondo y aquí a este lado está el cuello, ¿no? ¿Y qué observamos? Dice endometrio homogéneo, isoecogénico, perdón. Quiere decir que ha comparado el endometrio que es aquí con el miometrio. Fíjense, tienen la misma ecogenicidad, el mismo gris, ¿no es cierto? Por eso lo denomina isoecogénico. Y dentro se puede observar, dentro de la cavidad, una línea ecogénica central. Entonces, cuando vean así, dicen endometrio secretor, entonces corresponde a la fase secretora o la fase progestacional. Es decir, que hay influjo hormonal de la progesterona. Esta otra foto, también una imagen ecográfica del endometrio, pero con el patrón C. ¿Sí? Aquí ya podemos observar en el interior del útero diferente. Se observa un tono gris claro, más claro. Por eso se denomina este patrón C endometrio hiperecogénico. Homogéneo, porque en su interior no hay otro tono de gris, es un gris único. Y se puede diferenciar, pero excelente, ¿no? Muy bonito, se puede diferenciar claramente del miometrio. Este es el miometrio y aquí está el endometrio. En esta fase, en este patrón C, no se observa la línea endometrial que estábamos observando en la anterior. Entonces, también a este tipo de patrón se denomina endometrio secretor. No se olviden que la fase secretora es desde el día 14 hasta el día 28. Entonces, hay varios días donde se van a producir esos cambios y esos cambios lo observamos en las imágenes ecográficas, ¿no? En nuestro ejercicio profesional, no solamente de la especialidad, sino también medicina general, continuamente van a estar solicitando ecografías o las pacientes van a llevar la ecografía. Entonces es importante que se vayan familiarizando, teniendo el hábito de poder no solamente leer el informe, sino también lo que nos está reportando, nosotros lo podamos observar en las fotos. Esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando hay menstruación, esta es la imagen ecográfica. Observamos también en su interior, observamos una imagen hiperecogénica, pero ya no es homogénea. Aquí vemos sangre, aquí vemos sangrecita, ¿ve? Y aquí está el miometrio, con sus vasos sanguíneos, hay contracciones. No solamente la ecografía nos va a mostrar imágenes frías, también hay momentos en los que se observan no solamente una estructura así de fría. Llega un momento en que llega a captar las contracciones uterinas. Lo mismo que cuando nosotros hacemos un examen bimanual, podemos fácilmente determinar si está contrayéndose el útero, está duro, está blando, etc., ¿no? Entonces, esas son las diferencias de estas imágenes ecográficas. Seguimos entonces. Entonces, la menstruación. ¿Cuándo empieza la menstruación? Cuando disminuye las concentraciones de la progesterona, ¿no es cierto? Y sus receptores también han disminuido. ¿Y qué ocurre después de la menstruación? Nuevamente, esa capa basal se encarga de regenerar esa capa funcional.
¿ya? Y así se va repitiendo el ciclo. La regulación y la función endometrial, que aquí lo resumimos, lo que es la degradación del tejido endometrial y la hemorragia, la vasoconstricción y contractilidad endometrial que se produce, también está regulado, ¿ya? Entonces, en el primer evento que ocurre degradación y hemorragia, hay un equilibrio entre lo que es mantener la integridad de los tejidos, la proliferación de los tejidos, la destrucción que sea necesaria para que se pueda descamar esa capa funcional del endometrio en menstruación, debe existir un equilibrio. Y eso existe una participación importante de proteínas que van a ir a regular, y ahí están las proteínas que ustedes lo tienen en las diapositivas, la citocina, los factores de crecimiento, las hormonas sexuales también, participan dentro del mecanismo regulador de esta etapa. Al igual que lo que es la coagulación. ¿La menstruación coagula o no coagula? Nos hacemos un corte en una herida, sangra y coagula. Pero la menstruación no coagula. Existe un sistema regulador para que ocurra aquello. ¿Ya? Y eso es a través de la plasmina y las prostaciclinas. Pero el sistema está tan calculado, si no hubiera ese equilibrio, todo el tiempo estaríamos sangrando, ¿no es cierto? Y aquí también participan otras enzimas que van a provocar la contracción uterina. ¿Para qué? Para colapsar los vasos sanguíneos y nos estaríamos desangrando en cada menstruación. Pero la sangre menstrual no coagula gracias a estas enzimas, la plasmina y las prostaciclinas. No va a haber formación de coágulos en un momento dado. Para el otro evento, que es la vasoconstricción y contractilidad endometrial, estas se producen gracias a la secreción de la endotelina. Estas endotelinas son las vasoconstrictoras. Entonces los vasos sanguíneos se van a contraer y las prostaglandinas van a producir las contracciones del músculo. Entonces los vasos sanguíneos se contraen, también las fibras miometriales se contraen. Estos son los factores que intervienen en la regulación. Entonces, ¿quién inhibe a la endotelina 1? Es la encefalinasa que va a degradar a la endotelina. Y su accionar de mayor concentración es en la mitad de la fase secretora. Por lo tanto, depende de la progesterona. Que si no hubiera la progesterona, pues no va a existir ese mecanismo de inhibición. ¿Y quién inhibe a las prostaglandinas? La enzima ciclooxigenasa. ¿Ya? La regulación del flujo menstrual normal, ¿no? ¿Cómo se va regulando lo que estamos hablando? A través de aquellas enzimas que van a evitar que se formen coágulos, la vasoconstricción, la contracción miometrial. Es decir, va a existir un mecanismo de coordinación, tanto de la actividad contráctil, también con la adecuada formación de esa capa funcional y una coagulación sanguínea normal, que no es lo mismo que cuando nosotros nos provocamos una herida, completamente diferente. Entonces, las hormonas reguladoras de la proliferación y la diferenciación son el estradiol, la progesterona y factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento, nosotros aquí lo podemos observar tratando de resumir lo que está escrito en cinco páginas, que no existe una buena diferenciación de los factores de crecimiento, pero hay factores de crecimiento que van a actuar a ese nivel, eso es lo que se sabe. Y las moléculas de adherencia celular, las integrinas, las caderinas, selectinas, los miembros de las inmunoglobulinas, todas van a participar
en la regeneración y en la implantación del embrión. ¿Sí? Entonces actúan regenerando ese nuevo epitelio endometrial o esa capa funcional y también en la implantación del nuevo ser. ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo lo podemos conceptualizar la menstruación? Es el sangrado vaginal que de forma más o menos regular tiene la mujer y que tiene un término medio de 28 días. Es decir, la menstruación se presenta en la mujer cada 28 días. Hay un rango mínimo y un rango máximo de normalidad, 21 días a 35 días. Y también tiene un rango de duración de 2 a 7 días. Y un volumen, estamos hablando de la cantidad de menstruación de 80 mililitros hasta 120 mililitros. Más allá de los 120 mililitros, hablamos de que es algo anormal. Menos de 80 mililitros, que no es normal, es anormal. Entonces, teniendo estos rangos, ya podemos decir si una mujer tiene o no tiene un ciclo menstrual normal, tiene un periodo menstrual normal, tiene un ritmo menstrual normal, basándonos en estos indicadores. Un poco de historia. En antiguos dicen los textos que revisé de Campo Hermoso, muy bonito, son alrededor de 3 hojas más o menos, 2 hojas, que hablan un poco de la historia de lo que es la menstruación. Que los pueblos primitivos lo consideraban a la menstruación un evento sucio, por lo tanto que la mujer que estaba menstruando debía ser apartado del entorno, ya, mientras dure la menstruación. Y en la Biblia también menciona que la mujer que menstruaba era considerada impura. Era pecado que ingresara a la iglesia una mujer que estaba menstruando. Y se sentía el olor de la menstruación, entonces no podía ingresar. Y otros que hacían sus ritos con respecto a la menstruación, ¿no? En la India, por ejemplo, también eso he encontrado de que la mujer que está menstruando está puesto como en una jaula, ¿no? El tiempo que va a durar su menstruación debe estar muy lejos de la comunidad. Eso en cuanto a las costumbres y las culturas de otros países. Plinio hace una referencia muy interesante, les dejo también esto para que puedan ustedes leerlo, ¿ya? No entrará el contexto total de lo que es en una evaluación, pero sí es importante decir